¿cuándo podríamos nosotros, como personas, no hablando específicamente de esta situación, podríamos dar otros ejemplos, cuándo nosotros debemos reaccionar al respecto del dolor y sufrimiento o necesidades de los demás? Cuando, por ejemplo, vemos ciertos actos de injusticia social o ciertas inequidades como tal en la sociedad. Ejemplos claros, ciertas situaciones políticas causan, por ejemplo, desigualdad económica, o hay problemáticas en nuestro país o localidades. ¿Cuándo nosotros entonces deberíamos alzar la voz, como se suele decir, no? Alcemos la voz o luchemos en contra, sin caer en esto de que entonces quizás no estoy teniendo una actitud de conciliación con la situación que trabaja en mí? Cuando nosotros sí podemos entonces levantarnos, alzar la voz en contra y actuar en contra de estas situaciones de injusticia. Es que, mira, siempre que haya injusticia, siempre que haya algo que genere dolor en el otro, siempre tendríamos que levantar la voz. Nuestra responsabilidad como cristianos es precisamente eso, ¿no? El hecho de ser sal y ser luz en el mundo implica también una influencia positiva aún en esto, en buscar el bienestar de otras personas, buscar aliviar el dolor de otros, buscar consolar al que llora y también levantar la voz en contra de cualquier injusticia. Entonces, como cristianos estamos llamados a actuar. Y el principal ejemplo como cristianos para nuestro accionar es Jesús. Ahí podemos ver eso. Jesús fue alguien que enfrentó el dolor por hacer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo Él lo enfrentó para aliviar el dolor de otros, para nuestra salvación. Él enfrentó el dolor y no solo eso, sino que en toda su vida Él luchó por aliviar al que está enfermo, por sanar, por liberar al endemoniado. O sea, Jesús alimentó al hambriento, o sea, Él se preocupó por el dolor de los otros, por aliviar el dolor de los otros. Estuvo dispuesto a pasar Él el dolor, pero para calmar el dolor de otros. Y esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Y levantar la voz está incluido, si es que algo está causando dolor en otros. Ahora, claro que si pensamos sobre cuál es la causa del dolor, ahí como cristianos vamos a estar, como somos políticos, somos cristianos, pero al final somos políticos, cada cual tendrá su propio análisis de si las circunstancias políticas son las injustas o no y todo eso. Pero independientemente de eso, si nosotros vemos que la gente está sufriendo, es porque hay algo que está mal y hay algo que se debe hacer y se debe también levantar la voz, ¿no? Y si podemos hacer algo al respecto, pues hacerlo, ¿no? Nuevamente, como tú dices, quizás si nos vamos ya a hilar más fino desde la perspectiva ideológica, quizás diferiríamos en el cómo o los porqués, pero definitivamente la iglesia sí está llamada a actuar frente al dolor y sufrimiento de los demás y alzar la voz, ¿no? Y no solo alzar la voz cuando estamos en contra del aborto, sino también alzar la voz cuando estamos viendo injusticia, necesidad en la gente, claro, que a veces es algo más diario, que a veces una pugna ideológica en algún tratado que se está tratando de hacer, sin desmerecer el tema de acá, ¿no? Pero creo que a veces hay vivencias más diarias a las cuales también la iglesia podría levantar la voz y tomar acciones y no solo decir, vaya hermano y ore, ¿no? Sino quizás tomar una acción un poco más. Me acuerdo que justamente ahorita estaba acordando que en la CES aprendimos este concepto en un taller de los que tenemos de los retiros y era la oración, ¿no? La importancia de entender que en la vida debemos orar y tomar acción. Orar obviamente es prioritario para nosotros, pero no es solamente orar, sino también tomar acción. Y tú tienes un libro acerca de Santiago y reflexiones en el caso del libro de Santiago, y es uno de los libros que más explícitamente menciona esto, ¿no? Que la fe, ahí lo menciona, la fe sin obras es muerta. O sea, nuestra fe, si no está mostrada tangiblemente en la acción, realmente puede que no sea. Hay al final del primer capítulo menciona la verdadera religión, la religión sin mácula delante de Dios es esta, y comienza a mencionar cuando vamos hacia los huérfanos, las viudas y demás. Entonces, creo que como cristianos estamos llamados a tomar acción, a alzar la voz en estas situaciones también que son más cotidianas, y no solamente en algunas que decimos, en esto la iglesia debería hablar, sino también en lo más cotidiano.